Hola chicos, ¿todo bien? Sean bienvenidos a la era 2 de Medicina Interna. A ver, puedo sentir el entusiasmo de ustedes para otra era más. Pero bueno, muchas gracias por elegirnos para seguir con ustedes y confiar en nosotros para seguir en la era 2. Y bueno, vamos por más aprobaciones. Bien, ¿qué pasa? En la era 2 es la era, digamos, de las causas. ¿Sí? Si pensaste que la era uno era la era de las causas, bueno, la era 2 es una era mucho más exigente en sentido de causas y tratamientos. ¿Sí? Acá es esencial que sepan explicar por qué vas a usar ese fármaco, cuál es el mecanismo de acción de ese fármaco y cuál es el efecto adverso de ese fármaco. ¿Sí? Así como pasaba más o menos en Nemo, pero Nemo era un poco más tranqui. Acá no, acá es un montonazo más de preguntas relacionadas a fármacos. ¿Sí? Y tenemos el otro gran villano de la 2 que sería el electrocardiograma. Bien, hasta el año pasado la cátedra no tenía mucha asociación con clases de electrocardiograma. Por eso mi idea fue justamente hacer un curso de electrocardiograma que sea incluido en el curso de HelpMan. Pero obviamente me imagino que la cátedra va a hacer un poco más hincapié porque el año pasado fue muy criticado por no dar ninguna clase de electrocardiograma. Pero bueno, no importa lo que den o dejen de dar porque ustedes van a estar preparados. Yo les voy a preparar, les prometo. Y mi idea es hacer lo siguiente. Nosotros vamos a tener dos cursos separados, ¿sí? Un curso que va a estar asociado al examen teórico y otro curso que va a estar asociado al electrocardiograma. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma es esencial para que ustedes aprueben el examen, ¿sí? Si ustedes no tienen por lo menos 5 electrocardiogramas de 10 correctamente corregidos, ni siquiera van a corregir el examen entero, ¿sí? Así que es muy esencial que sepan cómo entender el electrocardiograma, cómo saber más o menos a dónde ir. Pero bueno, quédense tranquilos porque vamos a ver cada uno y les prometo que en el final ustedes van a estar como el doctor Pedro, sí, les prometo. Así que en esta era no voy a hacer lo que hice en la era uno. En la era pasada yo había priorizado los temas más importantes y había dejado los temas menos importantes para el final. Pero acá no hay cómo hacer eso porque yo no puedo hablar, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca si ustedes todavía no vieron los fármacos, si ustedes todavía no vieron los electrocardiogramas. Entonces no va a quedar un poco confuso. Así que lo que voy a hacer es seguir el cronograma, pero obviamente siempre voy a tratar de ir haciendo con que ustedes vayan agarrando algunas cositas para que cuando agarremos directamente el tema, y si es un tema pesado, ustedes ya van a estar un poco entrenados. Bueno chicos, así que no voy a seguir con ese podcast, sigamos con la clase y cualquier cosa me avisan. Que tengan una hermosa era y nada, vamos a probar. Bueno chicos, empezamos con valvulopatías, ¿sí? Y va a ser más o menos todo lo que vimos en semio, así que va a ser como un remember, pero acá les voy a agregar unas cositas más que entran para el examen, ¿sí? Pero ya les aclaro una cosa, el examen en el hospital, ¿sí? No importa cuál hospital vayas, tendrá una pregunta de valvulopatía, punto 1, punto 2, es pura semiología, ¿ok? Entonces es muy importante que, obviamente vamos a hacer un repasito, pero que sepan bien la semiología de las valvulopatías, ¿sí? Porque es lo que te van a preguntar tanto en el examen teórico, pero principalmente en el examen oral, ¿ok? Bien, en el punto ustedes van a ver que hice un momento un poco de anatomía, sí, les dije algunas cositas de las válvulas, pero ¿qué quiero que ustedes sepan? ¿Cuál es la causa de cada patología? ¿Sí? ¿Y cuáles son los síntomas de cada patología? Bien, empecemos con estenosis mitral, ¿ok? Entonces, ¿qué? Recordemos, no me acuerdo nada de valvulopatías. Bueno, recordad que cuando hablamos de estenosis, ¿sí? Estamos hablando sobre una válvula que está chiquitita, ¿sí? Y por eso la sangre sufre un poquito para salir de acá. Ya, cuando nosotros hablamos de una insuficiencia, estamos hablando al revés, ¿sí? Hay una válvula que está abierta y eso hace con que la sangre tenga una regurgitación, ¿sí? Porque es importante saber eso, porque eso me va a dar un soplo, si que decimos un soplo eyectivo, y eso te va a dar un soplo que decimos un soplo regurgitativo, ¿ok? Pero bueno, ya sé que ustedes ya saben todo eso. Bien. ¿Qué quiero que ustedes sepan de estenosis mitral? Quiero que sepan primeramente las causas, ¿sí? Se preguntan las causas, se repreguntan las causas, ¿ok? No me acuerdo qué causa poner. Acá entra la vieja amiga fiebre reumática y lupus eritematoso sistémico. Sí, eso para cualquier cosa, en cualquier causa de medicina interna. ¿No sabes qué poner? Bueno, pone fiebre reumática y lupus eritematoso sistémico. Siempre cae bien. Así que, bueno, son dos causas que pueden llevar. Ustedes van a ver, van a estudiarlas en el sexto año, ¿sí? Puede ser la degenerativa, porque recuérdense que aquí, así como el EPOC, tenemos el EPOC senil, bueno, la válvula cardíaca se va calcificando con el tiempo, ¿sí? Y eso va a llevar justamente a una estenosis, es más común obviamente en la aórtica, pero puede pasar en la mitral también. Radiación, hemodiálisis, calcificación, ¿sí? Bien, ¿cuál es la clínica? La clínica viene la clásica neumotécnica de HPE, ¿sí? ¿Y qué significa DHPE? D de disneyizante, ¿sí? H de hemopitizante, P de palpitante y E de embolizante.
¿sí? Pero acá no quiero que ustedes usen la memoria, ¿ok? Quiero que ustedes entiendan por qué está pasando eso. Entonces vamos acá a hacer un corazoncito ficticio. Bueno, mis válvulas, mis cavidades derechas, mis cavidades izquierdas, ¿sí? Y estamos ubicados acá. Y dijimos que tenemos una válvula que está muy chiquitita, ¿sí? Entonces tenemos una estenosis. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la sangre tuviera que salir de acá, en la diástole, ¿sí? Para llenar el ventrículo, acá voy a tener mi válvula aórtica, ¿sí? Pero que está bien cerradita, no tiene ningún problema. ¿Qué va a pasar? Acá tengo sangre que debería estar saliendo. Esta sangre no sale, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso va a hacer con que el volumen que tengo en mi aurícula izquierda ahora sea mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, si yo tengo una cavidad que tenía un volumen específico y ahora tiene mucho más volumen, ¿qué va a pasar con esa cavidad? Voy a sufrir una hipertrofia. ¿Sí? Hipertrofia. Bueno, ¿qué va a pasar? Además de eso, si tengo una hipertrofia acá y tengo más volumen, ¿qué pasa con la presión? Aumenta, ¿sí? Entonces, justamente como la sangre no puede pasar por acá, aumenta el volumen de la aurícula izquierda, tengo la aparición de una hipertrofia, tengo la aparición de un aumento de presión. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque tenía un efecto entonces de insuficiencia cardíaca izquierda retrógrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa presión que aumenta acá justamente va a seguir el caminito, ¿sí? Hacia atrás y va a llegar hacia los pulmones, ¿sí? Llega hacia los pulmones y ¿qué va a hacer? Puede producir un edema agudo de pulmón, puede producir incluso una insuficiencia cardíaca global, ¿sí? Que era cuando hacía todo el caminito y después llegaba acá, ¿sí? Por este lado, donde tengo la arteria pulmonar, ¿sí? Y eso iba a producir una insuficiencia pulmonar. ¿Por qué? Porque va a estar tan dilatada la pulmonar acá que la válvula ya no iba a poder cerrarse, ¿sí? Y a eso decimos soplo de Graham Still, no sé si se acuerdan, sí, decían. Pero bueno, en fin, ¿qué quiero que sepan entonces? Que en la estenosis mitral tengo mayor volumen, tengo mayor presión, eso da una hipertrofia, eso también nos da un aumento de presión retrógrada que puede llevar el edema agudo de pulmón, incluso una insuficiencia global, con una insuficiencia pulmonar causada por el aumento de presión, la que llamamos soplo de Graham Still, ¿ok? Bien, ¿por qué voy a tener ese tipo de clínica? Voy a tener la disnea, ¿por qué? Porque dijimos que el aumento de presión va a impactar en donde, en el pulmón, ¿sí? Y eso va a poder producir edema agudo de pulmón. Voy a tener hemoptisis también por el mismo motivo, no solamente por la presión que llega al pulmón, pero también la presión que llega a nivel de la pulmonar, ¿sí? Por el mismo motivo. Voy a tener una palpitación, ¿sí? ¿Por qué voy a tener palpitación? Porque, bueno, tengo aumento de presión, tengo hipertrofia, ¿sí? Recuerden que palpitación es esa sensación que tengo del corazón late, digamos, muy fuerte, ¿sí? Que es diferente de hunger, no confundan con hunger, ¿ok? Y tengo la embolizante. ¿Qué significa embolizante? Que es la más importante. Émbolo, sabemos que es justamente esa formación, ¿sí? De fragmentos que pueden impactar en todo el cuerpo. Bien, ¿cuál es el problema? Voy a tener la formación de émbolos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una hipertrofia de la aurícula izquierda, ¿sí? Y eso me va a generar lo que nosotros decimos fibrilación auricular, ¿sí? La fibrilación auricular es una situación que ya vamos a estudiar bien, ¿sí? Pero es como si, imagínense que el corazón de ustedes se contrae y se relaja, se contrae y se dilata. Bueno, hay una situación en que la aurícula no va a poder contraerse de una manera efectiva, ¿sí? En vez de contraerse, va a hacer como mini contracciones en varios lugares diferentes, ¿sí? Entonces, en vez de la aurícula contraerse de una manera homogénea, digamos, voy a tener una contracción acá, otra acá, y así en varios lugares diferentes, ¿sí? Lo que vamos a ver que está asociado al hecho de que ya no tengo un control del nódulo sinusal, que era el jefe, digamos, de las contracciones, y ahora tengo varios mini jefes en varios lugares diferentes, y por eso tengo la formación de este tipo de contracción, ¿sí? Pero, ¿qué es lo importante que quiero que sepan? La aurícula de ustedes ahora ya no va a hacer la contracción de manera efectiva y eso va a llevar con que se formen émbolos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo sangre que no va a estar siendo eyectada. ¿Por qué no va a estar siendo eyectada? Por un lado porque tengo una estenosis y por otro lado porque no tengo una contracción efectiva. Y sangre que se estanca, se forma trombos, ¿sí? Se forma justamente ese estancamiento que en post-muerte sería coágulo, no digan coágulo nunca porque si no Macías lo mata, pero bueno, sería esa formación, digamos, de estos aparatitos. ¿Cuál es el problema, Sam? El problema es que la fibrilación auricular, ¿sí? A veces te puedes llegar en una frecuencia cardíaca normal, pero a veces te puedes llegar incluso a 200 o 300 latidos por minuto, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Ahora tenés un corazón que está lleno de mini bombas, digamos, que están acá y que en algún momento van a tener una contracción efectiva, porque no es que la fibrilación auricular se mantiene por todo el tiempo. Llega un momento, obviamente si está hemodinámicamente compensado, si el paciente no va a ser una muerte súbita, va a llegar un momento que el corazón como que vuelve a su normalidad y contrae,
El problema es que cuando contrae, esos trombos que están acá van a ir a cualquier lado, ¿sí? Puede ir por la pulmonar, puede ir por el efecto electrodo y formar un TED, por ejemplo. Pueden salir por el ventrículo en dirección a la aorta y de acá ir a cualquier lado del cuerpo, incluyendo el sistema nervioso central, que es el más común, ¿sí? Entonces, eso es muy peligroso. Entonces, por eso en la clínica, bueno, ya vamos a ver bien fibrilación auricular, no se preocupen, ¿sí? Pero por ahora es lo que quiero que entiendan. Entiendan por qué el paciente va a tener esa clínica, ¿sí? Y para saber eso, solo tienen que pensar que acá vas a tener algo que está muy chiquitito y cuáles son las consecuencias. Aumenta mi presión para este lado y aumenta la presión para este lado, ¿ok? Bien. Además de eso, el paciente tiene la característica de que tiene una disnea, ¿sí? Que va aumentando cada vez más, que luego lleva a una disnea paroxística nocturna. Recuerden que era la disnea donde el paciente se despertaba, ¿sí? En la noche con hambre de aire, digamos, abría la ventana, no podía dormirse, ¿sí? Y luego evoluciona a ortopnea, que era peor aún, porque acá en la ortopnea el paciente ni siquiera puede acostarse, ¿sí? El paciente ya, o sea, la disnea paroxística nocturna, el paciente puede llegar a dormir, pero en la ortopnea no. En la ortopnea el paciente ni siquiera puede acostarse, no tolera el decúbito dorsal, ¿ok? Bien. Ya hablamos de la fibrilación auricular, ¿sí? Examen físico. Acá en el examen físico nosotros vamos a tener el signo de la bandera francesa, ¿sí? Que era justamente esa cara que era una eritematosa, ¿sí? Pero que era cianótica en la periferia. Además de eso, voy a tener la onda A proeminente, ¿sí? Voy a tener un pulso que es denominado pulso parvus. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con el volumen minuto que tengo acá? ¿Sí? Si yo tengo menos sangre acá, a ver, tú. Si tengo mucha sangre acá, ¿sí? Pero está pasando muy poca sangre en ese lado. Ahora en mi ventrículo tengo muy poca sangre. Entonces significa que el volumen minuto de mi paciente, que era justamente ese volumen que salía del ventrículo, va a estar disminuido, ¿sí? Si está disminuido, voy a tener un pulso parvus, ¿sí? Recuerden que si tuviera aumentado, ¿cómo se llamaría? Se llamaría magnus, ¿sí? Pero bueno, en este caso no está aumentado, en este caso está disminuido, entonces decimos un pulso parvus. Tengo el parvus L, tengo todo lo que sería relacionado al tiempo, pero en este caso, no, en este caso sería parvus. Bien, la palpación. Nosotros tenemos la característica de que vamos a tener la clásica maniobra de Dressler, ¿sí? Porque recuérdense que si tengo una valvulopatía, ¿sí? Que me genera justamente una hipertrofia de la aurícula derecha, y en este caso, ¿sí? En este caso específicamente, tengo la formación de una insuficiencia cardíaca global que va a llegar a nivel derecho. ¿Qué va a pasar con el ventrículo derecho ahora que tiene más presión, que tiene más volumen, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese ventrículo? Va a hipertrofiarse, ¿sí? Va a aumentar de tamaño. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos el aumento del ventrículo derecho? El ventrículo derecho empieza a formar una contracción que va en dirección al septum, ¿sí? Y esa dirección del septum va a ser percibida justamente por esa maniobra, que decimos maniobra de Dressler. En la maniobra de Dressler vas a poner el talón de tu mano, ¿sí? Talón de tu mano, no digas que vas a poner la mano, ¿sí? Es el talón de la mano en el esternón del paciente y vas a ver cómo tu mano se eleva, ¿sí? A cada latido tu mano hace este movimiento. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Significa que tenés una hipertrofia derecha. En este caso, tenés una hipertrofia derecha porque se volvió una presión retrógrada, impactó a nivel derecho, ¿sí? No es porque tenga un problema directamente a nivel del ventrículo derecho. Ténganlo muy claro, ¿ok? Recordando que eso es la manifestación de un latido que era el latido sagital, ¿sí? Que era justamente ese tipo de latido. Bien. En auscultación voy a tener un soplo diastólico eyectivo, ¿sí? ¿Por qué diastólico? Porque estoy hablando de justamente todo lo que sería relacionado a válvula mitral, y además eyectivo, porque sería la sangre que debería estar saliendo, ¿sí? Entonces voy a escuchar como un soplo literalmente, ¿sí? No voy a escuchar como un soplo hacia atrás, digamos, voy a escuchar como... O sea, sabéis que está pasando algo justamente por algo muy chiquitito. Bien, además de eso, hay que saber que se irradia hacia la axila, ¿sí? Es muy característico, ¿por qué? Porque nosotros ya vamos a ver que tienen otras características que van hacia el cuello, etc. Bueno, ese va hacia la axila. Bien. ¿Qué complicaciones puede tener? Puede tener infecciones pulmonares, ¿sí? Puede tener la formación de endocarditis y principalmente fibrosis del alveolo o de los vasos pulmonares, ¿sí? Entonces puede tener incluso la formación de una insuficiencia respiratoria o un EPIC, ¿sí? Por la formación justamente de este cuadro relacionado a la válvula. Bien, ¿qué voy a pedir? ¿Sí? Y acá les hago hincapié porque todo lo que digo acá va a servir para todas las otras valvulopatías, ¿sí? Se puede repetir. Puedo pedir, obviamente, un electrocardiograma, ¿sí? Que ya vamos a ver que en el electrocardiograma, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos la onda P, ¿sí? ¿Qué sería esto? La onda P, ¿a qué se refería? ¿A los ventrículos o a las aurículas? A las aurículas, ¿sí? La onda P lo que hacía era decir sobre la contracción de las aurículas. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenés la característica de que cuando tenés una hipertrofia de la aurícula, vas a tener una onda P deforme, ¿sí? Además de eso, la onda P, ya vamos a ver en la clase de electrocardiograma, van a ver que tenés la onda P que está dividida en dos, ¿sí? Un lado derecho
y un lado izquierdo, ¿sí? Cuando tenés alguna alteración izquierda, vas a tener una afección en esta parte, ¿sí? Y cuando tenés una afección en el lado derecho, ¿sí? Como por ejemplo un TEP, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, vas a tener una afección en esta parte, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Esta parte, fíjense que está normal, está siguiendo su caminito y su tamaño completamente normal, ¿sí? Ya esta parte de acá, fíjense que está aumentada. ¿Por qué? Porque tiene un aumento de presión, ¿ok? Tiene una hipertrofia de ese lado. Entonces, fíjense que se forma como si fuera una letra M, si ustedes usan mucho la imaginación, ¿sí? Bueno, a eso nosotros vamos a llamar onda P mitral, ¿sí? ¿Qué significa? Es clásica de una estenosis mitral, ¿ok? Bien, ¿puedo pedir un ecodoppler para ver más o menos cómo está? Obvio que sí, y debes pedir, ¿sí? Para los que no saben, el ecocardiograma Doppler es como si fuera una ecografía, ¿sí? Pero es una ecografía que te muestra todo, apellido y DNI de las válvulas y de la cámara cardíaca, ¿sí? Vas a poder ver el tamaño de las cavidades, o sea, puedes ver si tenés una dilatación o una hipertrofia. Puedes calcular la función del ventrículo izquierdo, puedes ver justamente si el volumen minuto, como dijimos acá, que estaría disminuido, ¿sí? Bueno, vas a poder ver eso en el ecodoppler, ¿sí? Vas a poder calcular la presión de la arteria pulmonar. Si recuerdan que pedíamos el ecodoppler también cuando nosotros sospechábamos de un distrés respiratorio. Bueno, acá también sirve para eso. Voy a ver en ese caso que va a estar aumentada, incluso puede tener el soplo de Graham-Still, ¿sí? Y vas a buscar lesiones asociadas. Entonces, el ecocardiograma Doppler es un ecocardiograma que te muestra todo, ¿sí? Te muestra todo el desempeño del corazón y está buenísimo, ¿sí? Porque con eso vas a poder ver justamente la válvula estenosada, ¿sí? Vas a poder calcular el tamaño de la válvula y ver que está diferente, ¿ok? Bien, otra cosa que vas a ver es que justamente como tienes mayor presión en la aurícula, ¿sí? El gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo va a estar alterado, ¿sí? Vas a ver que la aurícula va a tener mucho más presión. ¿Puedes pedir una radiografía? Sí, obvio que sí. ¿Por qué? ¿Vas a ver alteraciones? Sí, obviamente. ¿Por qué? Porque podías ver la silueta del corazón, ¿sí? Y vas a ver que o vas a encontrar lo que nosotros decimos signo del cuarto arco, ¿sí? Donde la aurícula, en vez, la aurícula, nosotros normalmente lo que vemos era todo lo relacionado al botón aórtico, ¿sí? La aurícula y todo lo que sería el ventrículo. Que sería como si formara tres olas, digamos. Bueno, si vos tenés una hipertrofia de la aurícula, ¿qué va a pasar? Vas a tener la aorta, la aurícula, la tercera ola y todo lo que sería el ventrículo. Entonces vas a tener 1, 2, 3, 4 ondas, ¿sí? A eso decimos signo del cuarto arco, ¿ok? Igual ustedes van a ver bien el diagnóstico, ¿ok? Bien, además de eso dijimos que puede impactar a nivel todo lo que sería derecho. Entonces podéis tener una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? Fíjense ese corazón, por ejemplo, que está enorme. Y como sabéis, porque siempre mirás y preguntás si eso entraría 2 veces en la placa. Y eso no entraría ni en pedo, ¿sí? Porque ya en sí toma prácticamente toda la radiografía. Bueno, así sabes que está aumentado, ¿ok? También puedes tener el signo de la silueta, ¿sí? Porque cuando la aurícula aumenta, ustedes van a ver en diagnóstico por imágenes que no es que el corazón es así, todo prolijo como nosotros pensamos, que la aurícula está acá, el ventrículo está acá, la aurícula acá y el ventrículo acá. No, es como que uno se interpone con el otro, ¿sí? Por ese motivo, cuando tenés un aumento de la aurícula, ves, en esa imagen no se puede ver porque está con una calidad de 1970, pero vas a poder ver que justamente la aurícula la podés ver como una silueta, ¿sí? Porque vas a tener la aurícula izquierda y la aurícula derecha superpuestas, ¿sí? Y por eso puedes ver la sombra, digamos, de la aurícula izquierda. Pero bueno, sepan que pueden pedir una radiografía también, ¿sí? Que pueden ver las alteraciones y pueden pedir un cateterismo cardíaco, ¿sí? Obviamente el cateterismo cardíaco va a ser lo último que vas a buscar porque es muchísimo, ¿sí? O sea, es algo muy invasivo, así que no es gratis, digamos, tienes que tener cuidado. Pero ¿cuándo vas a hacer eso? Vas a usar cuando la clínica y el electrocardiograma no coinciden, como cuando, por ejemplo, el paciente no tiene clínica, pero encontraste una onda premitral, ¿sí? Y ahí lo tenés que investigar, tenés que entender por qué el paciente está con ese tipo de alteración, ¿ok? Bien, por el tratamiento, si ustedes van a ver que yo puse en las valvulopatías, pero no se pregunta, ¿sí? Porque eso es algo del cardiólogo, ¿sí? O igual, eso para valvulopatías, ¿sí? Tranquilos que el tratamiento ustedes van a ver mucho y muchas cosas, porque esa es la era de los tratamientos. Pero acá en valvulopatías no van a tener tanto hincapié, ¿ok? Así que quédense tranquilos sabiendo nada más la clínica, entender el porqué de la clínica, porque te van a preguntar el porqué, ¿sí? Y entender justamente cuáles son las causas. Bien. Después tenemos la insuficiencia mitral, ¿sí? Y en la insuficiencia mitral pasa al revés. Ahora tenía una válvula que estaba muy cerrada y voy a tener una válvula que va a estar abierta. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando hago justamente todo lo que sería la contracción del ventrículo,
mi paciente va a tener una regurgitación de la sangre hacia la aurícula y eso va a producir exactamente el mismo efecto, digamos. Aumenta la presión de la aurícula, aumenta el volumen de todo lo que sería relacionado a la aurícula y te da la clínica que sería básicamente la misma, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las causas? Puede ser nuestro querido y clásica fiebre reumática, ¿sí? También puede ser lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide, nunca falla. Causas congénitas, ¿sí? Causas asociadas a una hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque si vos aumentas el ventrículo, la válvula mitral ya no puede cerrar, porque es como si alguien la estuviera estirando al máximo, y bueno, llega un momento que ya no va a poder cerrar, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, por una endocarditis. Recuerden que las endocarditis pueden formar una ruptura de las válvulas, y eso puede llevar justamente al cuadro. Puede ser por una isquemia que llevó a una necrosis, y esa necrosis llevó justamente a una alteración de los músculos papilares. Puede ser por calcificación, puede ser por enfermedades reumáticas como artritis reumatoide, fiebre reumática también, ¿sí? Y es más común en todo lo que sería la raza negra, pero igual eso son datos muy prehistóricos, ¿sí? Hoy en día ya no tienen mucho fundamento. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? La clínica es muy inespecífica, ¿sí? Eso es lo primero que quiero que sepan. El paciente va a tener esa clásica clínica que dijimos recién de la disnea paroxística nocturna que llega a ortopinea, ¿sí? Pero en sí la clínica es muy, pero muy inespecífica. Vas a tener el pseudo Dressler, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar? Como tenés una regurgitación, ¿sí? De la sangre cuando va hacia atrás va a mover el tabique que tenés acá entre el ventrículo y la aurícula, ¿sí? Y eso va a hacer con que cuando pongas el talón de la mano, tu mano se eleve, ¿sí? Pero no es que se está elevando porque hay una hipertrofia derecha, el ventrículo derecho está completamente bien, ¿sí? Acá lo que va a pasar es que tenés un aumento porque, o sea, estás moviendo el tabique por la regurgitación, ¿sí? Por eso decimos que es un pseudo Dressler, no es un signo de Dressler, es un pseudo Dressler, o sea, un Dressler falso, digamos, ¿sí? Bien, el soplo es un soplo sistólico, ¿sí? ¿Por qué sistólico? Porque acá estamos hablando de un momento en que la válvula mitral debería estar cerrada, ¿sí? Para que el ventrículo haga la eyección de la sangre, por eso es sistólico. Y es regurgitativo, porque la sangre vuelve hacia atrás, ¿ok? Bien, acá es muy característico del ya vamos a ver, ¿sí? Que si se acompaña de un clic, que recuerden que el clic era como el clic del mouse, ¿sí? Que creo que después se llama ratón, pero era característico del prolapso de válvula mitral, ¿sí? Que es otra cosa que ya vamos a ver, pero tengan eso en la cabeza, ¿ok? Bien, la metodología de estudio es exactamente la misma que dijimos para la estenosis mitral, ¿ok? Acá es sumamente importante hacer el diagnóstico diferencial con el prolapso, por eso vamos a pedir justamente el ecodoppler, etc. Pero exactamente lo mismo, ¿ok? Y les puse un poquito del tratamiento, pero recuérdense que no tienen que saberlo, pero nada más quiero que sepan que en este caso, ¿sí? Tienes que tener mucho cuidado con todo lo que serían los inhibidores de la conversión, digamos, de angiotensina a los IECA, todo lo que sería el tratamiento para muchas patologías cardíacas. ¿Por qué les digo eso? Porque muchos piensan, ¿sí? Que puedes tratar cualquier cosa con cualquier fármaco y no es así, ¿sí? Ustedes ya van a ver, ya vamos a hablar un poco de cada fármaco, pero hay algunos fármacos que van a empeorar justamente todo lo que sería esa situación porque aumentan el volumen minuto, aumentan el volumen sistólico, aumentan la contracción cardíaca, lo que aumenta la regurgitación, ¿sí? Así que quiero nada más que entiendan que los tratamientos no son los mismos para todas las patologías, ¿ok? Bien, estenosis aórtica, ¿sí? En la estenosis aórtica acá es más fácil porque las causas son muy inespecíficas, ¿sí? Pueden ser asociadas a causas genéticas como la válvula unicúspide, bicúspide o tricúspide, ¿sí? Pueden ser causas asociadas a la fiebre reumática y lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Como siempre. Y puede ser la calcificación. Recuerden que, como dijimos, así como en la mitral, nosotros tenemos una calcificación fisiológicamente normal de las válvulas, ¿sí? Bueno, puede pasar que llega a un punto tan grave, que, bueno, esa válvula ya está tan calcificada que ya no puede abrirse, ¿sí? Por eso decimos estenosis. Bien, acá nuestra vieja amiga. Bien, ¿qué va a pasar? Tenías un corazón, ¿sí? Vamos a volver a nuestro corazón didáctico, si nada más para que puedan entender la fisiopatología. Tenés un corazón ahora, ¿qué va a pasar? Tenés una alteración, ¿sí? De todo lo que sería la válvula aórtica en ese momento. ¿Sí? La válvula aórtica ahora está bien chiquitita, ¿sí? Ahora el problema ya no es en la válvula mitral. Bien, ¿qué va a pasar? La sangre debería venir por acá, ¿sí? Debería salir por acá y vas a tener un volumen minuto normal y estaría todo bien porque tenías la sangre redistribuida por todo el cuerpo. Bueno, ahora ¿qué pasa? Tenés una puerta que está muy chiquitita, la sangre que debería estar saliendo por acá no va a salir, y dijimos que si la sangre no sale, aumenta el volumen que tengo acá en el ventrículo, ¿sí? Y si aumenta el volumen que tengo acá en el ventrículo, ¿qué pasa con la presión? Aumenta, ¿sí?
Bien, entonces, ¿qué va a pasar? La primera cosa que, tienes que vas a imaginar es que tenés una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tengo más volumen, o sea, el ventrículo izquierdo está haciendo más fuerza, y si vas al gimnasio y usas mucho tu músculo aumenta. Entonces acá pasa exactamente eso. Además de eso, ¿qué va a pasar con el volumen minuto que tengo acá? ¿Sí? Dijimos que va a disminuir. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que acá era el volumen que iba a tener para todo mi cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cómo imagino que va a ser la clínica, ¿sí? De la estenosis aórtica? Pausa en el video e intente decirlo, como Dorian. Pero, ¿qué pienso que va a pasar? ¿Sí? Si yo antes tenía mucho volumen, ahora voy a tener poco volumen y mi cuerpo va a estar recibiendo poca sangre. Entonces, ¿qué clínica vas a tener? Vas a tener el DAS, ¿sí? Otra mnemotérmica. Recuerden que el otro era DHPE, ¿sí? Y acá va a ser el DAS. Vas a tener disnea. ¿Por qué vas a tener disnea? Porque tenés poca sangre llegando a tu pulmón. Si tenés poca sangre llegando a tu pulmón, tenés poca oxigenación y por eso tenés disnea, ¿sí? Vas a tener hongor. ¿Por qué? Porque recuérdense que el volumen minuto era lo que nutría el corazón, ¿sí? En la diástole, justamente. Que era ese volumen remanente que seguía en la aorta. Bueno, ahora como tenés poco volumen minuto, tenés poca sangre llegando en el músculo cardíaco y eso va a llevar a una isquemia. Y la isquemia lleva a un ángulo, ¿ok? Y además vas a tener el clásico síncope de esfuerzo, ¿sí? Ya vamos a ver bien qué es síncope, pero recuerden de semiología que era la caída brusca, ¿sí? De la pérdida de la conciencia. ¿Por qué? Porque está llegando poca sangre ¿en dónde? En el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces tu sistema nervioso central es egoísta y te dice, a mí no me importa si te vas a caer, si te vas a lastimar, pero yo necesito sangre. Así que te hace caer al suelo, ¿sí? Porque con la gravedad eso te ayuda a con que la sangre llegue más rápido al sistema nervioso central, ¿sí? ¿Y por qué va a estar llegando poca sangre? Porque tengo poco volumen minuto, ¿sí? Entonces fíjense cómo pueden asociar la clínica con la patología, ¿ok? Bien. Además de eso, ¿cuál es el problema? Cuando aparecen estos síntomas, y eso es pregunta de examen, ¿sí? Es porque tu paciente ya está de una manera muy crónica y muy grave, ¿ok? Entonces, ¿me está diciendo que estos síntomas no van a aparecer al inicio de la patología? No, ¿sí? Al inicio de la patología, básicamente el paciente ni siquiera va a enterarse que tiene la patología, ¿ok? Porque recuerden que dijimos que puede ser por calcificación. Cuando aparecen estos síntomas es porque la válvula te está diciendo, che, yo no doy más, ¿sí? O me haces el recambio valvular, o sea, ¿qué te estoy diciendo? Que el único tratamiento va a ser el tratamiento quirúrgico, ¿sí? O me haces el recambio valvular, o, bueno, chao, muerte súbita, ¿ok? Bien, sepan eso porque es pregunta de examen. Bien, además de eso, ¿qué va a pasar con el pulso? Dijimos que voy a tener un corazón donde el volumen minuto, ¿sí? Va a ser menor, y si tengo menor volumen minuto, tengo menor pulso. Si tengo menor pulso, como decíamos, pulso parvus, ¿sí? Pero la válvula aórtica es inteligente, ¿sí? La válvula aórtica, ¿qué hace? Ella dice, bueno, si tengo menor volumen y necesito enviar sangre a mi cuerpo para que mi humano no muera, ¿qué voy a hacer? Voy a disminuir la frecuencia cardíaca y cuando hago eso, voy a poder pasar los 5 litros que quiero pasar a nivel del ventrículo, ¿sí? En menor tiempo. O sea, tengo una menor puerta, ¿sí? Pero no pasa nada, porque voy a pasar la sangre por esa puerta, ¿sí? En menor tiempo. Entonces con eso consigo justamente pasar todo el volumen que quiero pasar. Entonces no se apura, lo hace de manera calma, tranquilo, en su tiempo, ¿sí? Y con eso puede mantener el volumen minuto normal, ¿sí? Obviamente al inicio, después ya no puede más. Cuando empieza una hipertrofia, etcétera, ya no puede más. Pero bueno, que quiero que sepan que es un pulso parvus, o sea, un bajo pulso, pero un pulso parvus, que es un pulso con un bajo volumen, y tardus, porque va a hacerlo en un tiempo prolongado, digamos, ¿sí? Tengo un pulso venoso A, ¿qué sería eso? La onda preeminente, ¿sí? Lo mismo que pasaba en la mitral, ¿ok? Voy a tener una alteración del choque de punta porque dijimos que mi ventrículo va a estar aumentado, ¿sí? Recuerden que el choque de punta normalmente está en el cuarto y quinto espacio intercostal, ¿sí? En este caso va a estar más hacia la izquierda, o sea, más hacia la axila, ¿sí? Y voy a tener un ruido, ¿sí? Que es una pregunta de examen en el turno, ¿sí? En el oral de turno, que es cómo es la forma del soplo de la estenosis aórtica. Es romboidal, ¿sí? ¿Qué significa romboidal? Significa que vas a tener un ascenso, ¿sí? Un pico y que después baja. ¿Por qué? Porque dijimos que lo hace en un tiempo prolongado, ¿sí? Entonces primero va a sacar todo lo que puede, después va a sacar todo lo que queda, ¿sí? A eso decimos soplo romboidal. Clásica pregunta de turno, ¿ok? Recuerden que como estoy hablando de una estenosis, va a ser regurgitativo o eyectivo. Eyectivo, ¿sí? Y si estoy hablando de una válvula aórtica, que debería estar abierta, pero está cerrada, ¿va a ser sistólico o diastólico? Va a ser sistólico, ¿sí? O sea, un soplo eyectivo, un soplo sistólico eyectivo, ¿ok? Bien. Acá es lo que les dije, sí que tiene la característica de que va a irradiarse al cuello, al foco aórtico y al foco mitral también, muy importante, sí, hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿ok? Y puede aparecer un cuarto ruido, sí, recuerden que el cuarto ruido no era un ruido fisiológico, sí,
y va a estar asociado justamente a la sangre llegando, todo lo que sería en una piedra, digamos. Imagínate que la sangre llega y cae en una estructura que está hipertrofiada, que está dura, ¿sí? A eso es, por eso que aparece el soplo, el cuarto ruido, que no es fisiológico, diferente del tercero, ¿sí? Bien, métodos de estudios, exactamente lo mismo, ¿sí? La única diferencia es que acá, ¿qué va a aparecer en el electrocardiograma? Va a aparecer un signo de hipertrofia, ¿sí? Nosotros dijimos que la onda P, ¿sí? Era lo que estaba asociado a todo lo que sería la aurícula, ¿sí? Y después tenemos el complejo QRS. El complejo QRS, ¿sí? ¿Está asociado a qué? Está asociado a contracción del ventrículo, ¿sí? Entonces, si ahora tengo un ventrículo que está mayor, ¿sí? Porque está hipertrofiado, ¿cómo piensan que va a estar la onda, el complejo QRS? Va a estar aumentado, muy aumentado, ¿sí? Y bueno, nosotros, para poder saber si estamos lidiando o no con una hipertrofia, vamos a usar una cosa que nosotros decimos índice de Sokolov, ¿sí? Que es un índice donde nosotros vamos a sumar el complejo QRS, ¿sí? Y otras ondas que ya vamos a ver, y tiene que dar un valor mayor a 35, ¿sí? Sam, no estoy entendiendo nada, tranquilos, vamos a verlo bien en la clase de electrocardiograma, ¿sí? Pero nada más quiero que sepan ahora, para poder hacer ese gancho, digamos, que en el electrocardiograma de la estenosis aórtica pueden encontrar signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿ok? Bien. Puedo hacer una radiografía, sé que va a presentar justamente todo lo que sería el ventrículo aumentado. ¿Cómo sé que es una hipertrofia del ventrículo izquierdo? Porque el corazón va siempre hacia abajo, ¿sí? Y van a ver que esta parte de acá se va llenando, ¿sí? Entonces siempre va haciendo eso. Ahora, en cambio, si hace lo que sería así, lo que decimos en bota, ¿sí? Eso sería una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿ok? Fíjense acá cómo tenés muy bien el botón aórtico, ¿sí? No sé si pueden verlo. Bien, eso puede ser un signo o de un aneurisma, ¿sí? O puede ser un signo de una calcificación. Igual la calcificación iba a ver bien blanquito acá, ¿sí? Pero se puede ver, ¿sí? Es lo que quiero que sepan. Bien, puede ser un ecocardiograma, ¿sí? Puede ser un cateterismo, lo mismo que las otras, ¿sí? Y el tratamiento acá, lo único que quiero que sepan es que no vas a usar beta bloqueantes, bloqueantes cálcicos, diuréticos y vasodilatadores. ¿Por qué? Porque dijimos que ya tenías un volumen minuto disminuido, ¿sí? Y tenías una baja frecuencia cardíaca. Y todos esos fármacos que dije, que ya vamos a ver qué son, ¿qué hacen? Van a disminuir aún más la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces va a estar aumentando una cosa que el corazón estaba intentando ayudar y vas a ir y vas a cagar con todo, ¿sí? Así que no se debe usar esos fármacos, ¿ok? Lo que debo usar son digitálicos. ¿Por qué son los digitálicos? Son fármacos que aumentan la fuerza del corazón, pero sin aumentar su contracción, ¿sí? Ya vamos a ver qué es, ¿ok? Bueno, recuérdense que siempre que aparece en la clínica, nosotros estamos hablando de algo quirúrgico, ¿ok? Y otra pregunta que siempre se hace son cuáles son los criterios para decidir la intervención quirúrgica. O sea, cuáles son los criterios para decir ese paciente debe ir a cirugía. Va a ser cuando el paciente va a hacer algún tipo de ejercicio y empieza con todo el cuadro, ¿sí? Puede ser por una calcificación moderada o severa, por ejemplo, sacaste una placa del paciente y está todo blanco acá. Bueno, esa es una indicación de que debe ser una intervención quirúrgica. Disfunción del ventrículo izquierdo con una fracción de ejecución menor a 50%, ¿sí? Igual que el mejor normalmente estaba entre 65 a 70%. Una hipertrofia del ventrículo izquierdo severa y arritmias, ¿sí? Esos son los parámetros que van a llevar al paciente a cirugía. Se pregunta en el examen, ¿ok? Bien. Vas a aconsejar a la paciente que no se embarace, por lo menos mientras no haga la cirugía, ¿sí? Porque eso va a aumentar el requerimiento del gasto cardíaco, va a aumentar la contracción y va a empeorar con todo, ¿sí? Y bien, y se aconseja que el niño nazca con una cesárea electiva, así que ya van a ver por qué después. Bien, y por último tenemos la insuficiencia mitral, ¿sí? Que la insuficiencia mitral es un cuadro muy raro, ¿sí? Pero que se repregunta en los hospitales, ¿sí? De todas las valvulopatías, la que más se pregunta es la insuficiencia mitral. ¿Por qué? Solo Diosito sabe. Pero bueno, yo les voy a preparar. ¿Qué va a pasar? Tenés causas, ¿sí? ¿Y qué quiero que piensen en las causas? Cualquier cosa que haga con que tu aorta ahora esté aumentada o esté rota, ¿sí? Entonces, si dijimos aorta aumentada, ¿qué vas a pensar? En una disección, ¿sí? O un aneurisma, o sea que aumenta el tamaño, ¿sí? Y por eso la válvula ahora no tiene tamaño suficiente para poder cerrar todo ese tamaño de acá, ¿sí? Puede ser por una ruptura. ¿Qué puede llevar a una ruptura? Una endocarditis, como por ejemplo, como dijimos, ¿sí? O una necrosis, etc. Y la vieja y clásica trauma, ¿sí? Eso es como la fiebre reumática y el lupus eritematoso sistémico. ¿No sabes qué causa poner? Poner trauma. Y siempre cae bien, ¿sí? Bien. Acá, ¿qué va a pasar en la patología? Lo que va a pasar es que la sangre que había salido de acá, ¿sí? En la sístole que tuvimos del ventrículo, ahora va a volver en la diástole, porque en la diástole, ¿qué pasaba? La sangre que estaba acá en la aorta volvía, pero como acá estaba cerrada, quedaba acá, y era lo que nutría el corazón incluso, ¿sí? Por las coronarias. Bien, ahora ¿qué va a pasar? La sangre va a volver, pero la puerta va a estar abierta. Entonces sigue el caminito, aumenta el volumen acá,
aumenta todo lo que sería la presión, forma una hipertrofia, ¿sí? Y forma toda la clínica que estaba asociada, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema de acá? Acá va a llegar a un punto, ¿sí? Que va a entrar tanta sangre, que ahora, cuando el corazón hace cuando el ventrículo hace la sístole, no es que va a salir poquito como las otras, va a salir mucha sangre. ¿Por qué va a salir mucha sangre? Porque vas a tener sangre que va a estar viniendo desde la aurícula, sangre que ya estaba remanente acá, y la sangre que está volviendo en la diástole, ¿sí? Entonces vas a tener mucho volumen acá, ¿ok? Por eso, ¿cómo va a estar el pulso de mi paciente? ¿Va a estar aumentado o disminuido? Va a estar aumentado. Aumenta el pulso. Si aumenta el pulso, como dijimos que se llamaba un pulso de tipo Magnus, ¿sí? Pero acá, ¿qué va a hacer el corazón? El corazón va a empezar a desesperarse. Si va a decir, Dios mío, tengo mucha sangre, tengo que inyectar todo eso, ¿qué voy a hacer? Y va a empezar a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, si aumenta, va a ser un pulso de tipo Celer, ¿ok? Entonces, tengo un pulso Magnus Celer. ¿Qué es el pulso Magnus Celer? Un pulso que tiene mucho volumen y es rápido. ¿Por qué es rápido? Porque tengo mucho volumen, tengo que sacar todo eso porque está llegando cada vez más, ¿sí? El corazón no tiene tiempo ni de respirar. ¿Eso es un problema? Es un problemón, ¿sí? ¿Por qué? Porque con el tiempo que va a pasar vas a tener la formación de una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que ese corazón no va a dar más, va a decir, che, no aguanto más, yo estoy más que hipertrofiado, no puedo hacer tanto laburo, ¿sí? Y va a llegar un momento que va a tener una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y ahí el paciente va a estar en problemas peores aún, ¿ok? Bien, otra cosa que puede pasar es que esa sangre que está acá, cuando vuelve a hacer el ventrículo, pegue justamente en la válvula mitral y no deje que la válvula mitral se abra, ¿sí? Entonces mira que va a formar una estenosis mitral, ¿sí? Pero una estenosis mitral no porque la mitral tiene algún tipo de patología, y sí porque está siendo empujada por esta sangre que está viniendo para acá, ¿sí? Eso va a dar un soplo muy característico que decimos soplo de Austin-Flint, ¿sí? Entonces fíjense que ya tenemos dos tipos de soplos especiales: el soplo de Graham-Still, que está asociado a una pulmonar que está aumentada de tamaño, ¿sí? Y el soplo de Austin-Flint, que está asociado a todo lo que sería la estenosis mitral causada por la regurgitación de la sangre, ¿sí? El de la válvula de la pulmonar aumentada sería el de Graham-Still, ¿ok? Bien. Super pregunta de examen: signos periféricos, ¿sí? ¿Qué vas a tener en los signos periféricos? Dijimos que el paciente tiene un pulso Magnus Celer, ¿sí? Y ese pulso Magnus Celer vas a poder sentirlo cuando elevas el brazo del paciente, ¿sí? Y pones la mano en su codo, vas a sentir como hace como si fuera a caerse, ¿sí? Como si estuviera cayendo acá y sentís un plaf acá. Me encanta la expresión, pero es que no sé, no soy gráfico para poder explicar estas cosas. Pero tienes un pulso, ¿sí? Que vas a sentir como cae y como impacta acá, como si fuera una gota cayendo y que cae acá, ¿sí? Vas a sentir como se splasha, ¿bien? Perdón por la explicación pedorra, pero bueno. A esto nosotros vamos a decir el signo del martillo del agua, ¿sí? Clásica pregunta de examen, que es una pregunta, en mi opinión, regalada, ¿sí? Así que si ustedes tienen esta pregunta, agradecen a Diosito y aprovechenla y explíquenla bien, ¿ok? Y además de eso vas a tener un pulso de tipo bisferens, ¿sí? Que vas a sentir como una doble pulsación, ¿sí? Cuando sentís el pulso. Pero lo que sí es una repregunta, siempre está esa pregunta, ¿sí? Es cuáles son los signos periféricos, que es algo que ustedes aprendieron en SEMIO, ¿sí? Mis alumnos no pueden no saber eso, ¿sí? Y para mí también es una pregunta regalada, ¿sí? Porque ni siquiera te pide que explique cada uno, solo te pide que menciones cada uno, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a saber? Igual en el hospital te piden todo, ¿eh? ¿Qué tienes que saber? Tienes que saber que tienes el signo de Muset, ¿sí? El signo de Muset es un signo donde vas a mover la cabeza, ¿sí? Hacia el lado junto con el latido, ¿sí? Entonces cuando tomas el pulso de tu paciente vas a ver que mueve la cabeza con cada tipo de latido. Tienes el signo de Kinko, donde vas a tener una pulsación a nivel de las uñas, vas a ver como en las uñas sentís justamente esta pulsación y puedes ver incluso. Tenés el signo de Müller, donde va a pasar lo mismo que en las uñas, pero a nivel de las fauces, ¿sí? Tenés el de Becker-Clement, donde vas a pasar lo mismo, pero cuando haces un fondo de ojo en el paciente vas a ver como las arterias retinianas tienen ese tipo de pulsación, ¿sí? Tenés el de Traube, ¿sí? Donde vas a tener una pulsación femoral, ¿sí? Y un soplo femoral. Vas a tener el signo de Main y Hill, donde cuando el paciente eleva el brazo, ¿sí? Su tensión arterial cae 15 milímetros de mercurio, ¿sí? Y cuando el paciente indaga justamente la presión poplitea, ¿sí? Va a tener una diferencia de 20 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces esos serían los signos periféricos. Siempre se pregunta, ¿sí? Y nada más lo que tienes que hacer es acordarte de esos dibujitos y el nombrecito, ¿sí? Acuérdense lo máximo que puedan, ¿sí? Porque siempre piden más o menos tipo 6 o 7, y si vos sabés más y pones más, es mejor aún, ¿sí? Pero es que va a entrar esa pregunta, va a entrar esa pregunta, si es una pregunta regalada, ¿ok? Bien,
Y por último, teníamos el prolapso de la válvula mitral, que dijimos que era un cuadro especial, ¿sí? Donde, ¿qué pasa con el prolapso, el prolapso de la válvula mitral? Lo que va a pasar es que tienes acá la válvula mitral y es como si se formara una insuficiencia, ¿sí? Una insuficiencia mitral. Pero no es que la válvula entró completamente para acá, ¿sí? Es que ella como se invirtió, digamos, ¿sí? Como que se puso al revés, ¿ok? ¿Cuál es el problema? El problema es que la insuficiencia mitral, ¿sí? Era un cuadro que, bueno, el paciente podía verse de una manera crónica, ¿sí? Obviamente iba a empezar con los cuadros y iba a descompensarse muy fácilmente, pero bueno, podría mantenerse. Acá no, acá es una emergencia, ¿sí? Acá el paciente puede cursar con una muerte súbita muy rápidamente, ¿ok? Bien, porque acá es como que la válvula queda bailando, digamos, y eso va a alterar tanto la salida como la entrada, ¿sí? Entonces es un quilombo, se forma un quilombo. Y la aurícula obviamente va a aumentar muy rápidamente el tamaño. ¿Cuáles son las complicaciones? Puedes tener una rotura, ¿sí? Justamente de ese prolapso, de esa válvula. Puedes tener la formación de una endocarditis. Puedes tener la formación de trombos. Puedes tener la formación de muerte súbita. ¿Qué es la muerte súbita? Que el paciente muere rápidamente, ¿sí? O sea, ni vas a saber por qué. O sea, no puedes ni siquiera sacar un examen laboratorio, nada. El paciente muere rapidísimo, ¿sí? Y vas a tener arritmias, ¿ok? ¿Qué quiero que ustedes sepan también? Que el soplo es un soplo muy característico, ¿sí? Que es un soplo telesistólico. ¿Qué significaba tele? ¿Sí? Significaba que estaba al final del soplo. Recuerden que era pro, meso y tele. ¿Sí? Tele significaba al final, meso en el medio y pro al inicio. ¿Okay? Y además es un soplo telesistólico que tiene la característica de que está acompañado de un clic. ¿Sí? Que era lo que dijimos, como es el sonido del ratón, del mouse. ¿Sí? Es muy, muy característico. ¿Ok? ¿Qué se suele preguntar de eso? Siempre se pregunta cuáles son las complicaciones, ¿sí? Y las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas son exactamente lo mismo que una insuficiencia mitral aguda, ¿sí? Entonces es exactamente lo mismo. Con eso ya lo pueden sacar. Pero sepan cuáles son las complicaciones, ¿ok? Bien, entonces hacer un pantallazo general, ¿sí? Que quiero que sepan de estenosis mitral, quiero que sepan cuáles son las causas, ¿ok? Quiero que sepan que el paciente va a cruzar con todo lo que sería el cuadro de DHPE, ¿sí? Quiero que sepan por qué el paciente cursa con ese cuadro de DHPE, ¿sí? En la insuficiencia mitral, quiero que sepan las causas, que es lo que más o menos se pregunta normalmente, ¿sí? Sepan cuál es el tipo de pulso que tiene el paciente y por qué va a tener ese tipo de pulso, ¿ok? En la estenosis aórtica, las causas que son muy fáciles, ¿sí? Acá lo que quiero que sepan es todo lo que sería la clínica. Recuerden que era el DAS, ¿sí? ¿Por qué el paciente va a tener esa clínica? Que era el DAS, ¿ok? Que siempre se pregunta. ¿Cuáles son las manifestaciones que puedes encontrar en la radiografía, por ejemplo? Y en la insuficiencia aórtica, las causas, ¿sí? Que siempre se preguntan, pero principalmente cuáles son las clínicas periféricas, ¿sí? Que es una clásica pregunta de examen, ¿ok? Bien, chicos, eso sería todo relacionado a valvulopatías.